Contra todo, el tardocastrismo destierra y oprime a cubanos con tal de salvar el Congreso del Partido Comunista. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El modelo cubano ya no funciona ni para nosotros, según Fidel Castro en 2010. El destierro de la periodista Carla Pérez, el asedio de Tania Bruguera, José Daniel Ferrer, el movimiento San Isidro, 27N y el clima de terror gubernamental, multando a supuestos infractores sanitarios, coleros y revendedores, forma parte de la táctica de reforzamiento represivo para salvar el próximo congreso del partido ante el incremento de la pobreza, desigualdad y coronavirus en Cuba, cuyo gobierno volvió a equivocarse, asumiendo que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca implicaría la reversión inmediata de la asfixia made in Donald Trump. La dictadura violó sus propias leyes, impidiendo el día jueves el regreso a Cuba de Carla Pérez, que, pese a tener su pasaporte en regla, fue regulada en su escala en Panamá de su vuelo a La Habana, como ocurrió hace unos años al poeta y ensayista Jorge Luis Arcos. Atropellos que, junto a la ofensiva represiva contra UNPACU y demás opositores y activistas que generan decepción, enfado y respuesta en el Departamento de Estado, Bruselas, la Curia Romana y la estructura de los derechos humanos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales oficiales e independientes. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la inteligencia castrista volvieron a fallar frente a Estados Unidos, su objetivo primordial, asumiendo que el presidente Biden retornaría al embullo Obama, como les ocurrió cuando creyeron que Hillary Clinton ganaría las elecciones que perdió frente a Donald Trump y que La Habana tendría tiempo para abrirse. Algo falla en ambas estructuras cuando sus análisis son tan precarios y desequilibrados, pero cuando se percataron de la segunda pifia en un quinquenio, movilizaron a sus peones en Estados Unidos y en Europa para generar otro clima de ciencia ficción política y presionar a Biden, que no se inmutó y asumió la fórmula raulista de sin prisas pero sin pausa, porque padeció en sus carnes de vicepresidente el desprecio del Raulato a Obama y debe enfrentarse a unas elecciones de medio término en 2 años, con asignatura pendiente de Florida. Pero la torpe maniobra de La Habana solo consiguió movilizar al caucus cubano-americano en Washington, que ha conseguido el compromiso del presidente de consultar con ellos los posibles cambios de la política hacia el Palacio de la Revolución, y están pendientes a una reunión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, con Biden para repasar la geopolítica mundial incluida Cuba. Con la economía exhausta y la autoridad y legitimidad de los gobernantes bajo mínimos, el hartazgo de los cubanos comienza a ser irreprimible y voces como la de Pánfilo, Luis Silva y Patria Vida comenzarán a marcar la agenda política cubana a menos de un mes de la jubilación de Raúl Castro, que será apacible de puertas afuera, pero que desatará la penúltima escaramuza por el poder entre la casta verde oliva y los burócratas comunistas, aunque ambos planes, grosso modo, coinciden en la necesidad perentoria de conservar el poder. Díaz-Canel, el títere castrista, que relevará al general del ejército al frente del partido, podría reforzarse aprovechando la bronca entre los bolcheviques y los mencheviques. Pero antes tendrá que controlar la estructura territorial del Partido Comunista de Cuba en manos de Machado Ventura desde 1975, y que ha sido el gallo de Raúl Castro para crear una estructura de poder paralela a la del comandante en jefe, sin atreverse a desafiarlo, pero generando lealtades sólidas a golpe de premios y castigos. Al presidente le toca bailar con la más fea, pues heredó los destrozos de Fidel Castro, la frustración reformista de Raúl. Se cayó un avión en Boyeros, un tornado puso al descubierto la pobreza inclemente en parte de La Habana, Venezuela y el turismo se fueron a Bolina y el coronavirus está acabando con la quinta y con los mangos, pese al acuerdo con Irán para el financiamiento y la producción de vacunas de nombres cheos y el descontento de los científicos y trabajadores del Instituto Finline con su alimentación y prolongados turnos de trabajo. Los nombres que más suenan para suceder a Machado Ventura son Roberto Morales Ojeda, delfín del actual capataz partidista, y Víctor Gaute López, que es la apuesta de Díaz-Canel, de los militares de los grupos del arroz y los frijoles y de los adversarios de Luis Rodríguez López Callejas, molestos con su egoísmo e insensibilidad en tiempos de penuria, pero que aguardarán la salida de escena del ex suegro del general sin guerras
para desteñir de verde olivo a la economía. Otra clave política del Congreso consiste en saber si el comandante de la revolución, Ramiro Valdés, y Ricardo Cabrizas se jubilarán como parte de la generación histórica. Pero si Díaz-Canel consigue conservar a Valdés y a Cabrizas, el funeral del general Luis Alberto Rodríguez López Callejas estará servido. La sangre no correrá. Será una operación de desmilitarización de la economía, atendiendo a las necesidades de Cuba a reacomodarse ante las sanciones de Estados Unidos, que tienen mirilla a la cúpula de Gaesa y a la necesidad vital de una reforma estructural, y no el apaño frustrado por la ira popular de la tarea de ordenamiento. Aunque si Rodríguez López Calleja se pusiera belicoso, una o varias auditorías a cargo del pelotón de fusilamiento de la Contraloría General de la República y el apriete de algún socio extranjero y cantarín de la hospitalidad de Villa Marista bastarían para la rendición de Pedro Navaja. No hubo preguntas, no hubo curiosos, nadie lloró. Rodríguez López Calleja, que no es tonto y debe haber calculado el desamparo que implica la jubilación de su ex suegro, ha movido alguna ficha como maniobra de ampliar los cometidos de Texas. Otra unidad militar subordinada a Gaesa, concediéndole una licencia para gestionar remesas familiares, otra fuente de financiación tardocastrista, devaluado por los estragos del coronavirus en el empleo y las rentas de los emigrados cubanos. Pero todo eso caería en un jamo de emboscada que tendría Valdés y Cabrizas, con Alejandro Gil Fernández en el papel de Luca Brasi. La decisión del presidente de Gaesa de proseguir con la construcción de hoteles de lujos, que son activos inmobiliarios en sitios claves de La Habana, en medio del desplome del turismo que viene desde 2018, la crisis económica y el azote del coronavirus, junto a su resistencia a destinar fondos para comprar alimentos para la población cubana, y un tenso despacho con Cabrizas, que decidió no volver a reunirse con Rodríguez López Calleja e informar a Díaz-Canel, debilitaron notablemente al hijo político y económico del discreto y hábil general del Cuerpo del Ejército, Julio Casas Regueiro. Otro error de Rodríguez López Calleja fue forzar la designación de su peón, Manuel Marrero Cruz, como primer ministro, que se leyó en clave interna como premio al destrozador del turismo cubano y que se ha desgastado rápidamente, pese a sus intentos de pasar desapercibido, rozando la lealtad hacia Díaz-Canel, que lo tiene rodeado con Inés María Chapman y Jorge Luis Tapia, y lo han obligado a dar cara y compartir desgaste político. El frenazo de Meliá en Cuba, que vio en su llegada de su pupilo al premierato una oportunidad de oro para sus intereses, facilita una probable remodelación del gobierno, del que saldrían Marrero y Alpidio Alonso, que firmó su fin con el manotazo a un periodista para impedir que grabara su desatino. Otro cadáver incómodo es el compañero Marino Murillo Jorge, que debe sentir el llamado de la empresa consolidada de otras tareas revolucionarias, Ecotra, pues tras casi 11 años planteando lo obvio, el 1 de enero de 2021 fue reina por un día de ese bosque siniestro del tardocastrismo. Mientras tanto, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, de triste recuerdo en Camagüey, aguantará en función a su deteriorada salud, que le ha obligado a moderar su actividad en este año y medio de intensas crisis políticas y económicas, pero en ningún caso será un estorbo, aunque guarda gratitud a Raúl Castro. Marino Murillo Jorge se sabe amortizado y en su reciente comparecencia en la mesa redonda intentó enjugar su harakiri público con un chiste malo sobre las 52 reuniones con Díaz-Canel en enero, febrero y lo transcurrido de marzo, que, sumado a los últimos 20 días de diciembre, han acabado con la carrera política, una más, del zar más movible dentro del disparate económico del Raulato. No es el único responsable del paquetazo neoliberal, pero revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado, menos al 1 y al 2. Para estos retos, el presidente y próximo primer secretario del Partido Comunista de Cuba contará con la ayuda impagable de la administración Biden, la Unión Europea, de Michelle Bachelet y el Vaticano, alérgicos a la brutalidad verde oliva y que siguen sin explicarse la presión por la dulce vida de la cúpula castrense, de la más antigua de la dictadura del occidente, y que siguen leyendo mal el escenario político post-muro de Berlín y que anda en búsqueda de un equilibrio entre el liberalismo y la justicia social. Pero Díaz-Canel tendrá que demostrar coraje político,
negociando el apoyo a Homero Acosta de Álvarez, que podría ser la bisagra ideal entre fracciones, actuar resueltamente porque su pretendido socialismo no será propuesto ni sostenible sin democracia y sin obviar el hallazgo martiano que lo real en política es lo que no se ve, especialmente con errores propios y ajenos que provocaron una pérdida de liderazgo narrativo que acompañó a la Revolución Cubana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el